estamos con nuestras invitadas. Hablábamos, ¿no?, acerca de las bajas temperaturas, de los ambientes cerrados. ¿Y qué pasa? Empiezan a aparecer algunos resfríos, las primeras gripes. ¿Qué pasa con los más chiquitos también, no? ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo prevenir estas enfermedades? Por eso vamos a hablar con la doctora Jimena Rioja. Ella es pediatra, responsable del área de salud infantil de la Dirección Provincial de Maternidad e Infancia, y también con Claudia Castro, quien es directora provincial de Maternidad e Infancia. ¿Cómo están, doctoras? Buen día. Buen día, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Algo veníamos hablando, ¿no? Y justo nosotros hacíamos referencia a la campaña del coronavirus, a la vacunación contra el coronavirus. No sé si ustedes tienen un balance para hacer sobre el coronavirus primero. Sí, nosotros tenemos la campaña provincial de IRAB, es la campaña que se realiza anualmente desde la Dirección de Maternidad e Infancia, y justamente tenemos en cuenta la línea de base y la realidad provincial que se hace en base a la vigilancia epidemiológica, y en base a ahí se toman todas las medidas y las estrategias en salud pública para la atención adecuada de las infecciones respiratorias. COVID en población infantil en general produjo patología leve. Como en el resto del mundo, hay estudios muy amplios, sobre todo en España, sobre todo lo que fue patología COVID en población infantil, que en general cursa en forma leve y sin secuelas. Claro. Que era por ahí una de las preguntas. Bueno, y fundamental del tema es la prevención, como todo. Sí, tal cual nosotros aprendimos en el COVID, porque fue un trabajo intenso de difusión, de concientización del lavado de manos, del tema del uso del alcohol en gel, de esto de airear los ambientes, de la distancia. Y realmente eso, cuando trabajamos todas las personas en conjunto, vimos que, por ejemplo, las infecciones respiratorias que son propias del invierno habían descendido muchísimo. Sí. Entonces, es esa enseñanza de que las medidas simples, sencillas, cotidianas, las que no tenemos que dejar de usarlas, sirven, funcionan. Entonces nuestro mensaje es que enfaticemos en eso, que es tan sencillo como el lavado de manos, constante antes de las comidas, cuando tocamos algo, cuando manipulamos los alimentos a los niños. O sea, en este momento nos preocupan los más pequeños, porque son los más vulnerables y los que pueden tener estas infecciones respiratorias con mayores síntomas. Entonces, pensar en esto, y también en cosas tan básicas como, por ejemplo, la lactancia materna, de la cual siempre se habla y durante todo el año tratamos de enfatizar, pero en este caso aporta, es como la vacuna viva para los recién nacidos hasta los 6 meses, que son el grupo más vulnerable. O sea, no dejar de darle la teta aunque esté resfriado, y la mamá también, si está resfriada, se pone un barbijo y le puede continuar dando. Claro, en eso sí hay muchos mitos, ¿no? No, si estás enferma, no le des la teta porque lo vas a contagiar o la vas a contagiar a la bebé. Eso es completamente mito. Exactamente, exactamente. Incluso con COVID se hicieron estudios muy grandes de que las mamás podían estar, bueno, con el barbijo, la higiene de manos, sentada, y el anticuerpo que se le pasa a través de la lactancia es pero 1000 veces mejor que el hecho de separarlos y que no lo alimente, lo vuelve más vulnerable al bebé. O sea que lactancia es la primera vacuna. Siempre la lactancia. Y en esta época empiezan a aparecer los primeros moquitos, o los escuchamos estornudar y uno ya dice, uy, no, se resfrió. ¿Cuándo es necesaria la consulta? ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta? La campaña tiene como ejes la prevención, que además de lo que nombró Claudia del lavado de manos, también es importante las vacunas, es fundamental, el control de niños sanos, el control del aire ambiental es fundamental, y también en todo lo que es la organización de prevención es importante la consulta precoz y las pautas de alarma. Siempre es importante en la organización de los servicios de salud que apenas el paciente se enferme tenga clara la georreferenciación que tiene de su puesto de salud, conozca al lugar que tiene que acudir. Es mejor que siempre se acuda al primer nivel de atención ante síntomas banales. Y bueno, por supuesto la atención con el control de niño sano y la atención del resfrío común o de los casos comunes se tiene que hacer en el primer nivel, y en los casos que requieran internación sí hacer la derivación oportuna. Pero apenas tengan síntomas, consultar en el primer nivel, en su puesto de salud, en el de su barrio. Es importante que se consulte en el lugar que le quede más cerca, y a partir de ahí el sistema de salud
salud está organizado para hacer la derivación oportuna en el caso de que se necesite. Es muy importante también las pautas de alarma de enfermedad grave. Este enfoque de riesgo es importante que tenerlo en cuenta desde el equipo de salud, siempre atender con prioridad al niño menor de 1 año, sobre todo al menor de 3 meses que tiene mayor riesgo de morbimortalidad. Estas mamás siempre al control de niño sano acudir ante el primer síntoma, y los signos de riesgo de enfermedad grave serían agitación, mal estado general, rechazo del alimento. Así que bueno, siempre consultar ante el primer síntoma y bueno, que el equipo esté preparado. Y bueno, y en el domicilio cuidar mucho lo que es el aire ambiental. Es fundamental que se cuide el ambiente de humo de tabaco y humo de cannabis también. El uso de cannabis medicinal es un tema, pero el cannabis inhalado nunca es terapéutico y es muy nocivo para la vía respiratoria de un niño, sobre todo en los menores de 1 año. Okay. Todos los convivientes de niños deben evitar el tabaquismo o el uso de cualquier producto inhalado dentro del hogar. El uso de calefacción, también hay que tener cuidado en el uso de calefacción por todas las cuestiones que tienen que ver con el aire ambiental en su calidad, pero también por el peligro de la intoxicación con monóxido de carbono. Y bueno, también todo lo que tiene que ver con ventilar el ambiente 1 vez al día, los niños las personas que están enfermas también usar barbijo. Los adultos, los menores de 3 años no deben usar barbijo, pero las personas adultas que estén enfermas sí. Y bueno, evitar todo lo que ustedes comentaban anteriormente en relación al contagio interhumano. En el jardín es inevitable, así que al niño que esté enfermo evitar mandarlo al jardín. Claro. Todas medidas de prevención importantes, y bueno, la estrella en la prevención son las vacunas, que ustedes también hablaron mucho sobre la vacuna antigripal, que es importante. La vacuna COVID, y bueno, la antigripal es muy importante también. Que es fundamental. Por ahí bueno, ustedes siempre se recomiendan, ¿no?, rápidamente cuando tengan un síntoma, justamente con el profesional. Hay padres por ahí que dicen, no, voy a darle esta medicación. O cortan el tratamiento. ¿Qué desencadena en eso después? Es fundamental el continuar. Primero, la contrarreferencia a partir de una consulta. Es importante el control después en el primer nivel, el control a las 48 horas después de una internación por enfermedad respiratoria o de, por ejemplo, una crisis de broncoespasmo que fue atendido en estas salas de internación abreviada que se habilitaron en todos los hospitales y en los centros de salud. A las 48 horas se tienen que controlar. Esa contrarreferencia, este año dentro del programa, lo que se implementó es el control obligatorio con turno programado a las 48 horas, para controlar justamente eso, la evolución del cuadro y también confirmar el tratamiento, que lo esté realizando en forma correcta y que tenga toda la medicación necesaria, sobre todo lo que tiene que ver con los aerosoles, las aerocámaras, que se usen en forma adecuada. Es muy importante el seguimiento del paciente. ¿Qué pasa con la nebulización? Porque en algún momento era todo, o por lo menos uno escuchaba, no, lo mandaron a nebulizar, o comprábamos, ¿no?, los aparatos para tener en casa. ¿Sigue siendo recomendado o no? ¿Y cómo hay que limpiar también ese aparato? La recomendación oficial para el uso de broncodilatadores, que son los que son necesarios para las infecciones respiratorias agudas bajas, es la aerocámara. La aerocámara tiene mayor eficacia y llega justamente la medicación donde tiene que llegar. Cuando hay una crisis de broncoespasmo, cuando hay una infección respiratoria aguda baja, se tiene que usar aerocámara con el método adecuado. Nosotros tenemos desde la dirección material informativo sobre el uso adecuado de la aerocámara. Siempre cuando se hace la indicación tenemos la posibilidad de QRs y de estrategias y de toda folletería para la información adecuada a los pacientes, para el uso adecuado de la aerocámara. Y las nebulizaciones se usan para infecciones respiratorias altas de la vía aérea superior, donde la vehiculización del medicamento tiene que llegar solo a la vía aérea superior. En esos casos será adecuada el uso del nebulizador. Y bueno, siempre es necesario la limpieza, por supuesto, sí. Claro. Puede ser con agua solamente, con efecto de arrastre, y tienen que secar por escurrimiento, o con una gota de detergente bien enjuagada, también que seque por escurrimiento. Pero volvemos a lo mismo, hay que consultar para saber dónde es la infección, ¿no? Por supuesto. En las vías aéreas altas o bajas. Sí.
Sí, justo hablando de este tema, venía por ahí cuando los chicos andan descalzos, por ahí hay chicos que no les gusta abrigarse, digamos, eso desencadena después al futuro decir, bueno, te engripaste porque andas descalzo, ahora también ahí vemos que por ahí bebés más o menos las temperaturas también no usan medias, o sea, que son cosas que por ahí uno lo ve más reflejado ahora, ¿eso desencadena después en algo respiratorio? El frío no produce la infección, pero sí puede predisponer a contraerla, porque al estar inflamada la mucosa respiratoria por el frío, está más predispuesta a contraer una infección por algún virus que esté circulando, que en general en invierno, en otoño-invierno hay alta circulación de virus. En nuestra provincia tenemos una epidemiología un poco diferente a la Argentina por el clima, en donde tenemos circulación de sincicial respiratorio y de influenza todo el año. Pero bueno, con aumento en la incidencia y el aumento de circulación en otoño y en invierno. Sí, y siempre también va a depender de caso a caso, también del contexto, ¿no? No es lo mismo un niño que haya nacido prematuro y que haya estado mucho tiempo internado, entonces va a requerir otro tipo de cuidado a un niño que nació de término, que toma teta, que se alimenta bien, que toma teta y que come, o que tiene 8 meses y que toma teta y come y que gatea, o sea, no es lo mismo, siempre depende de todo lo que lo rodea y también, ¿no? De la mirada, del cuidado, de la atención. Un adulto que está atento, entonces eso hace que estemos en la mirada y ante los síntomas, el mensaje es no automedicar, porque eso pasa por allí, rápido van a la farmacia, compran un antibiótico, le dan y no, a lo mejor no es para un antibiótico, claro. Es para controlar, ver, observar y hacerle un seguimiento. Entonces, claro, sí, cuando dice automedicar, pues dicen, no, tiene los mismos síntomas que ya lo llevé la vez pasada, entonces bueno, acá tengo el jarabe, doy la medida y ya está. O que al hermanito o al primito le dieron esto, entonces que tome lo mismo. Claro. Es fundamental lo que dice la doctora, que justamente la mirada individualizada de cada niño y con un buen control siempre de niño sano, con indicaciones precisas de acuerdo a la edad y el calendario de vacunas completo, porque el calendario de vacunas oficial también cubre muchas de las infecciones respiratorias. Dentro del calendario oficial están las vacunas para muchos productores de infección respiratoria y por eso el control de niño sano, el calendario de Argentina, que es uno de los mejores del mundo, tenerlo completo también previene infecciones en los niños. ¿Y somos responsables los papás en llevar a los más chiquitos a vacunar o cuesta un poco? Jujuy tiene la provincia que llegó a la meta en vacunación en niños. Realmente con los niños somos responsables. Por allí el tema de adultos, por ejemplo, y de trabajadores de la salud que tienen que vacunarse, todos los que personal de riesgo, por ejemplo, para la gripe A, estamos en proceso. Sí. Por allí con los niños demostrado la mejor provincia del país en esquema de vacunación de niños. Y con los adultos estamos trabajando. Ahora estamos insistiendo mucho con el tema, como lo dijeron ustedes antes de la pausa, con lo de vacuna para el refuerzo para COVID y saber que las vacunas realmente son seguras, están probadas, están controladas, monitorizadas, así que no tenerle miedo a las vacunas, que realmente salvan vidas. Sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La necesidad de que quizás los padres se vacunen contra el COVID en este caso para evitar contagiar a los más chicos. Exacto. Y también es importante cumplir con todas las dosis, porque por ejemplo para vacuna antigripal, que los niños menores de 1 año requieren 2 dosis de antigripal, tenemos buenas coberturas con la primera dosis y cae a 60% la segunda dosis. Entonces es importante completar todo el calendario y hacer todas las dosis de refuerzo. Claro, porque si no sirve, digamos, no es que tiene la mitad del efecto. Tiene menor cobertura. O sea, el título de anticuerpo es menor si no tiene todas las dosis de refuerzos colocadas. Claro. Por eso es importante todas las vacunas de los niños. A los 2 meses, a los 4 y a los 6 tenemos vacunas importantes que son para coqueluche, por ejemplo. Esa vacuna, que es la pentavalente, cubre coqueluche, hemófilos influenza tipo B, que son infecciones que pueden provocar infecciones respiratorias graves, y tiene la vacuna Prevenar 13, que es la vacuna del neumococo,
neumococo, que se coloca a los 2 a los 4 meses y un refuerzo al año de vida. También es una vacuna muy importante que previene la infección por neumococo, que es una bacteria que da neumonías, infecciones respiratorias bajas y meningitis. Desde la incorporación de la vacuna en el año 2011 bajó muchísimo mortalidad por enfermedades respiratorias, eso está demostrado. Y por eso es importante que nosotros nos podamos adherir a todas estas medidas que disminuyen la mortalidad de los niños por enfermedad respiratoria, que es un tipo de mortalidad que es prevenible. Eso es fundamental. Claro. Y también para ser conscientes, una gripe, un resfrío puede desencadenar en un niño internado posteriormente si no es curado o no se previene alguna enfermedad más grave. Muy importante esa pregunta porque justamente hay que tener el enfoque de riesgo. Hay pacientes que tienen mayor riesgo de hacer infección respiratoria y morir por esas causas, que son los menores de 1 año, sobre todo los menores de 3 meses, y los que tengan alguna patología de base, que ante la infección van a ser una forma más grave, como los pacientes con alguna enfermedad como fibrosis quística, inmunodeficiencias, alteraciones del neurodesarrollo que no tienen buena motilidad del tórax. Y bueno, siempre los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o los pacientes asmáticos que pueden hacer exacerbaciones de la crisis de asma, además de la infección respiratoria, y tienen mayor riesgo durante la infección. Bien, doctoras, entonces para decirle a la gente, el sistema de salud está preparado, consultar, se ha alargado esta campaña que ustedes comentaban con anterioridad, ahora es responsabilidad, ¿no?, de los papás llevar a los chicos. Sí, y que quede esto, el énfasis que hacemos con el tema de los menores de 1 año, sobre todo los menores de 3 meses, entonces una familia que se prepara y está controlando un embarazo, saber también que hay una vacuna importantísima que es la triple celular bacteriana que se coloca a las 20 semanas, que evita justamente, es una de las otras de las acciones importantísimas que ha disminuido las enfermedades respiratorias en los niños que hasta los 6 meses. Entonces, completar el esquema de vacunas también la mamá embarazada, y sobre todo saber que si tiene en la proximidad de fecha de nacimiento, ahora va a tener el bebé la época más vulnerable cercano al invierno, entonces también tener el cuidado, estar atento, hacer la consulta precoz, cumplir con todas las vacunas de cuando nace, a los 2, a los 4, a los 6 meses. O sea, acciones sobre todo que se pueden programar, que se pueden prevenir y estar atentos. Esa vacuna, que es la del coqueluche, que se coloca triple bacteriana celular en embarazadas, previene la infección en el niño pequeño. Ajá. Y la vacuna antigripal en la embarazada también va a prevenir la infección en el niño pequeño. Los adolescentes también son un reservorio importante, por eso los niños de 11 años se tienen que colocar la triple bacteriana celular para cobertura en ellos, que en general son asintomáticos para coqueluche, pero pueden ser un reservorio y el punto de contagio para el bebé que puede padecer una enfermedad grave, que es la tos convulsa. Claro. Y esto también, ¿no? Ya cuando hay hermanitos en casa, todo es como más, hay que poner más los ojos en el bebé para que no se contagie, ¿no? Quizás entre los grandes es un poco más fácil, entre comillas, pero ya cuando hay hermanitos es más complicado, me parece. Y dentro de población de riesgo, siempre cuidar muchísimo al prematuro. El bebé con antecedentes de prematurez es de mayor riesgo para enfermedad respiratoria en el primer año de vida. Así que bueno, hay un programa de seguimiento en el Hospital Materno Infantil, vacunas especiales. Son anticuerpos monoclonales para sincicial respiratorio que se llama palivizumab, que es un programa que se hace para proteger de este virus, que es el productor de la bronquiolitis más importante, a los niños pequeños y con antecedentes de prematurez. Ajá. Ellos tienen que, como todas medidas especiales, los prematuros en el cuidado y en indicaciones especiales en el seguimiento en el primer año de vida. ¿Y eso se lo consulta con el pediatra de cabecera? ¿Hay que pedirlo en el centro de salud? La maternidad que recibe todos los bebés menores de 1.500 gramos ya tiene un programa de seguimiento con todas las indicaciones precisas, desde el alta de la neonatología. Bien. Y todo lo demás, los niños que no son prematuros, sí, el control del niño sano siempre con el pediatra, que le dará todas las indicaciones necesarias para cada caso. Claro, y el seguimiento de este esquema que hay que cumplir. Así y como bien lo remarcan, ¿no? Prevenir, el ir, el consultar con los profesionales, el estar allí y despejarse de todas las dudas los padres.
Exactamente. de todo lo que ocurre. Lavarse las manos, airear los ambientes, exactamente, estas las cosas de todos los días, que no hay que aflojar. Y sueño seguro en los menores de 1 año. Fundamental que los bebés menores de 1 año duerman en forma segura para evitar asfixias durante el invierno y también todo lo que tiene que ver con la muerte súbita del lactante en los primeros meses de vida. Entonces es fundamental que tengan un sueño adecuado, siempre con todo lo que es el semicírculo que está por encima de los hombros y la cabecita libre en el momento de dormir. Los bebés tienen que dormir boca arriba y con toda el área de la vía aérea libre, sin muñecos, sin almohadas, sin niditos, nada que obstruya la vía aérea o que pueda hacer que el bebé respire su propia exhalación. Y con esto también, ¿no? Del frío, evitar las mantas y todo eso, porque el bebé quizás se mueve y puede llegar la manta a la naricita, ¿no? A la cabecita. Exacto, siempre las mantas por debajo de las axilas y mantener todo lo que es la vía aérea siempre permeable y libre. Perfecto, está buena la recomendación, porque a veces por ahí vemos que los bebés duermen con los padres también. Sí. O, bueno, boca abajo, que la almohadita, que el peluchito. Sí. El colecho en el niño mayor es una decisión familiar, pero en el menor de 6 meses es peligroso. Hay peligro de asfixia, el colecho con el menor de 6 meses. Así que la recomendación, en realidad hasta el año, es que duerman en su cuna boca arriba, con todas pautas de sueño seguro. Y cómo cuesta, ¿no? Porque uno siempre escucha, no, pero antes lo poníamos boca abajo, pero duerme mejor. Y a veces cuesta acostumbrarse o más seguro, ¿no? Para el menor. Así es. Gracias, doctoras. La recomendación entonces ya está dada. Pueden acercarse a los centros de salud, a los hospitales. Están todos los encargados para poder ayudarnos. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba la doctora Jimena Rioja, pediatra, y también la doctora Claudia Castro, directora de Maternidad e Infancia. Exacto, para tomar nota, siempre acercarse y despejarse de dudas con todos los profesionales.